va a ser el día que vamos a compartir. Así que pues vamos a dar inicio. Vamos a hacer una oración para poner en manos de nuestro Dios el tiempo y para que también seamos edificados a través de su palabra. Padre, queremos agradecerte, Señor, por esta magnífica oportunidad que tú nos das para poder escudriñar tu palabra. Ayúdanos, bendito Señor, a que podamos ser edificados a través de ella y que tú, mi Dios Santo, pues seas exaltado y glorificado por siempre. Gracias, Dios, por tu grande y poderoso amor que tú siempre tienes para aquellos que te buscan de todo su corazón. Y en tus manos depositamos nuestras vidas, sabiendo, Padre, que tú edificas nuestro corazón a través de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, recordaremos que ya desde la semana pasada ya habíamos estado llevando los tipos de conciencia en los versos 27 al 30. El día de hoy vamos a hablar de otro tema totalmente diferente, pero que compete directamente a los versos 31 al 33 y el capítulo 11 en el verso número 1. Quiero decirles y comentarles de esta circunstancia que para muchas personas el hecho de haber llegado a los pies de mi Señor Jesucristo es algo de gran valor, y creo que no ha sido casualidad para nadie que Dios nos haya escogido, haya traído grandes propósitos para nosotros y que su palabra esté plagada de instrucciones para cumplirlas. Aquellos que hemos llegado a sus pies y aquellos que hemos sido redimidos a través de la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo y que hemos alcanzado un lugar en el reino de los cielos. Y así que en medio de todo esto de que tenemos instrucciones precisas en la palabra, pudiéramos decir que hoy nosotros tenemos una grande responsabilidad delante de Dios. Ese es el título de nuestro estudio del día de hoy. Y quiero leer en el verso número 31, de ahí de 1 Corintios capítulo número 10, y dice así la escritura: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bueno, ya desde la semana pasada habíamos hablado respecto que teníamos una conciencia libre, una conciencia que también podría ser una conciencia acusadora. Dijimos que esta conciencia también podía traer tropiezo y que al fin y al cabo nuestra conclusión era que nuestra conciencia debería de glorificar el nombre de nuestro Dios. Bueno, pues en medio de todo esto el apóstol Pablo hace una conclusión de todo este capítulo y por eso es que nos lleva a este punto de la responsabilidad de glorificar a nuestro Dios en el verso número 31. Al final de este capítulo también el apóstol Pablo muestra el mismo sentir, el mismo carácter o los mismos sentimientos que había expuesto con detalle en Colosenses en el capítulo 3, verso 17. Dice la escritura así en Colosenses 3, 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Esto habla de que de forma mesurada, de forma precisa, todo cuanto nosotros hagamos debemos de vivir siempre para glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que pudiéramos decir que toda nuestra actividad diaria, de comer, de beber, de trabajar, de cualquier actividad, bueno, pues todo esto nos debe de llevar a exaltar, a glorificar el nombre de nuestro Dios, porque si bien para eso fuimos nosotros traídos como creación, el objetivo de Dios para traernos a este mundo es para glorificar su nombre, para exaltar el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros decimos que tenemos que glorificar en todo tiempo a nuestro Dios, debemos de considerar que nuestra vida debe de estar en armonía respecto a los preceptos y a los parámetros de conducta que Dios dicta a través de su palabra, y que nosotros debemos de ser obedientes para glorificar el nombre de nuestro Dios en todo tiempo.
Entonces, pudiéramos decir que todo rasgo de conducta, de pensamiento, al hablar, al aconsejar, bueno, pues siempre debe de glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué razón? Por lo que dice precisamente, vayan ustedes a la epístola del apóstol Pedro en el capítulo número 4. Dice Primera de Pedro, capítulo número 4, en el verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí lo que está mencionando el apóstol Pedro es que todo cuanto hagamos, ya sea de palabra, pensamiento, acción, conducta, todo lo que hagamos siempre debe de ser para darle gloria a Dios. Esa es la vida del cristiano. Esa es la intención que uno tiene que tener siempre en su mente y en el corazón, de estar actuando en pro de agradar al Señor y no precisamente tratando de satisfacernos a nosotros mismos, sino que siempre dándole la gloria a nuestro Dios. ¿Por qué? Es como nosotros reflejamos el carácter de mi Señor y Salvador de Jesucristo. Es como hacemos la diferencia con el mundo. Es como nosotros demostramos verdaderamente que Dios ha venido a nuestra vida y ha cambiado de forma radical nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra forma de ver la vida. Y el punto de vista que tiene Dios para mirar la vida es totalmente incongruente a como lo tiene el mundo. Por lo que pudiéramos concluir que Dios hasta el día de hoy lo que busca en nuestras vidas, cuando nosotros venimos a sus pies, es que siempre estemos exaltando y glorificando su nombre. Para que todo cuanto podemos testificar, hablar, siempre lo hagamos con la palabra de Dios en nuestra boca, en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice el verso número 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Esto nos lleva al segundo punto, la responsabilidad de no tropezar o de no hacer tropezar a otros. Fíjese bien. Podían calificar o descalificar a cualquier persona basados en la ley misma. También dice, no seáis tropiezo a los gentiles. Los gentiles son aquellos que no conocían del Señor, los griegos que eran idólatras, pero que también empezaban a conocer del Señor y tenían la ferviente intención de alcanzar la salvación a través de la persona de Jesucristo. Y Pablo era clave en esta intención. Pero algo más importante, dice aquí, que no seáis tropiezo a la iglesia. Esto habla de todas las personas que están alrededor y que se congregan cada domingo, que llevan estudios bíblicos, que asisten a veladas de oración, que asisten a células, que van a evangelizar, que hacen muchas actividades. Habla precisamente a las personas que han dicho y que se han levantado o han levantado la mano y que han hecho una oración de fe. Esto habla de aquellas personas que regularmente sienten en su corazón que ha venido Cristo a su vida. Y entonces el peso de la responsabilidad que nosotros debemos de tener como pueblo de Dios es dar un de que algún día pudiéramos nosotros hacer tropezar a aquellos que no conocen del Señor. Y sin embargo, cuando damos muy buen testimonio, la gente que nos mira, la gente que nos ve de lejos, la gente que sabe que somos cristianos, esto puede agradarle y puede adornar la doctrina cristiana, y esto ayudará a que nosotros podamos glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador. Entonces, vamos a sacar conclusiones
cuando dice no seáis tropiezo, está diciendo que la vida cristiana debe de ser una forma de vida totalmente irreprochable y que no debe de haber nada que sea distorsionado. En resumidas cuentas, pudiéramos pensar que debemos de reflejar claramente en nuestro rostro, en nuestra conducta, en nuestras acciones, con nuestros compañeros de trabajo, vecinos y todos los que están alrededor de nosotros, el carácter y reflejando el rostro de mi Señor Jesucristo y no una imagen distorsionada de lo que es Cristo. ¿Por qué te digo esto? Hay personas que, no sé si te has percatado, yo en alguna ocasión escuché a alguien que dijo así: yo tengo por ahí algún vecino que es cristiano. Bueno, dice que es cristiano, pero fíjate que me doy cuenta como que no le creo, porque a pesar de que en ocasiones lo veo que sale en la mañana de domingo con una Biblia, veo que a veces hace cosas incongruentes que no hacen los cristianos. Yo quiero pensar y quiero que tú te pongas en ese lugar y pienses a qué se refería esta persona que decía, no, como que no le creo mucho. ¿Será que hubiera hecho algún mal ejemplo este hombre? ¿Será que vivía una vida cristiana de domingo, pero a lo largo de la semana hacía cosas totalmente diferentes que el mundo le seducía y que le provocaba inclusive hasta rechazar el nombre de mi Señor Jesucristo en todo tiempo? Hasta que llegaba el día domingo se acordaba que tenía que leer la Escritura o que tenía que llevarla al templo. Esto nos lleva a considerar fielmente que, pues, a veces nuestra actitud, nuestra conducta, a veces puede ser tropiezo para muchas personas. Pero, ¿cómo no ser tropiezo si yo me acomodo a las circunstancias? El apóstol Pablo había dicho en versos anteriores, y él lo mencionaba precisamente en el capítulo 9, del 19 al 23, que él se hacía como los judíos y se comportaba como judío cuando iba con los judíos, pero también se comportaba como gentil cuando estaba con los gentiles. ¿A qué se refiere todo esto? ¿Cuál es la intención de que nosotros nos tuviéramos que acomodar como el apóstol Pablo, pero sin llegar al punto de rayar en pecar o dar un falso testimonio? Bueno, el mismo apóstol Pablo lo muestra, ya que esto lo vimos en versos anteriores, en donde Pablo buscaba acomodarse a todos y hacer todos los medios posibles y necesarios para que las personas pudieran llegar a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y esto era unas oportunidades magníficas para presentar el Evangelio. Claro, todo esto era sencillamente sin denigrar y mucho menos que pusiera en riesgo la calidad de vida cristiana, la pura intención de parte del Señor de buscar que nosotros mismos vivamos una vida piadosa delante de Él. Entonces, definitivamente, nuestro Dios ha hecho muchas cosas para que nosotros empecemos a entender la responsabilidad de no ser tropiezo a muchas personas que nos conocen. Y creo que nuestro testimonio, a través de la conducta, a través de nuestra lectura y sobre todo de nuestra oración, que esto habla de la comunión que debiéramos tener con nuestro Dios, esto va a ayudarnos a que seamos sensibles a lo que el mundo pueda ofrecer y que nosotros lo podamos detectar en cualquier momento y esto provoque que nos alejemos y que rechacemos cualquier intención del enemigo que nos provoque tropezar e inclusive hacer tropezar a muchas otras personas que, aunque no conocen del Señor, a veces les han compartido y hasta dicen ellos: ¿cómo me gustaría asistir? No tengo quien me lleve a una iglesia cristiana, porque no saben qué es lo que hay. Pero déjame decirte que la mejor forma de acercar una iglesia a una persona que no conoce del Señor es tu propio testimonio.
porque tú mismo eres como una carta abierta, eres como un evangelio viviente para mostrar las buenas nuevas de Jesús y cómo es que se debe de llevar una vida cristiana de pureza, una vida moralmente digna ante los hombres y sobre todo que glorifique el nombre de nuestro Dios. Mira cómo dice en el capítulo número 20 del libro de los Hechos. En Hechos 20, el apóstol Pablo le hablaba directamente, bueno, él estaba en Mileto y él le hablaba a los de Éfeso y les mandó a buscar a los ancianos para darles algunas indicaciones de esta misma responsabilidad, pero por sobre todo para mostrar el carácter que él tenía respecto a cómo estaba evangelizando y mostrando las buenas nuevas de Jesús. Dice el verso 17 del capítulo 20, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada me fuese útil, he rehuido a anunciar y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo aquí está diciendo, no he perdido ninguna oportunidad y todas las oportunidades que han llegado y que se me han presentado y que Dios me ha puesto delante, las he utilizado para testificar el nombre de mi Señor Jesucristo y para glorificarle. Así que él pudiera concluir y decir, no he hecho progresar a nadie, por el contrario, el Evangelio fue de una forma magistral por él mismo y él estaba involucrando el carácter, la disciplina, la verdad digna, con ese valor y temple, y pudiéramos decir aplomo de un hombre que verdaderamente glorificaba el nombre y se está animando a todos los hombres de Corinto y hasta el día creo que este epístola hemos seguido en ese Dios verdadero que está en lo de los cielos y nuestro deseo ferviente es alcanzar un lugar el día que nos llame hasta su presencia. Entonces, aquí podemos el evangelio para Pablo no era cosa sencilla, era una grande responsabilidad y que él lo hacía de forma efectiva, de forma abierta y lo hacía con persistencia, teniendo mucho tacto, no como algunas personas que a veces nos encontramos que quieren que la gente llegue a los pies de Cristo, quieren que haga una oración, quieren hacerle manita de cuerpo a la persona para que haga la oración y para que reciba a Jesucristo en su corazón, buscando que la gente pueda conocer del Señor. Déjame decirte algo. Dios es el que pone en el corazón el hacer por su buena voluntad. Dios es el quien trae a los pies de Cristo a las almas. Nosotros tenemos la responsabilidad, primero, de testificar de mi Señor Jesús. Segundo, debemos de no ser tropiezo, ¿sí? Pero tercero, la obra divina, la obra de nuestro decisión personal, auténtica, genuina y precisa de poder llegar para recibir nosotros solamente somos los conductos, somos los instrumentos que Dios utiliza para llevar el Evangelio, ¿sí? Pero nosotros no nos convertimos. Y hay de aquel o de aquella que diga, he llevado a tantos,
He convertido a muchas personas. Eso no lo haces tú, lo hace el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Así que no podemos forzar a nadie a que llegue a los pies de Cristo. Le podemos decir, le podemos advertir todas las cosas que vendrán si no llega a los pies de Cristo. ¿Sí? Pero solamente el Espíritu de Dios es quien va a convencer a la persona para que pueda arrepentirse y pueda humillarse delante del Señor para que Él pueda llegar a sus pies. Amén. Dice aquí la última parte de este verso: no seáis tropiezo a la iglesia. Pablo está incluyendo a todos los miembros de la iglesia y lo hace ver como creyentes individuales, y creo yo que tenemos la obligación y la responsabilidad de velar unos por los otros. Esa es la razón por la cual es nuestra amada iglesia, ¿sí? Y creo que la amamos todos los que estamos hoy conectados, en donde nuestra intención ha sido triste el no podernos congregar en este tiempo. Es triste solamente ver a algunos a través de las imágenes de los medios electrónicos. Pero damos gracias a Dios que de familias que tienen mucha necesidad. Damos gracias a Dios porque hay llamadas telefónicas que te alientan, que te dan palabras de ánimo, en donde, si bien a la distancia no nos podemos saludar, no nos podemos abrazar, gracias a Dios que todo esto nos ha dado para poder tener comunión los unos con los otros. Y bueno, con todo esto, yo quiero decirte que a veces como responsabilidad también, si el ejemplo que dice el apóstol Pablo de no seáis tropiezo a la iglesia, si un miembro débil de la iglesia es ofendido, pues yo creo que toda la iglesia es ofendida como congregación, porque un miembro de la iglesia fue ofendido, y quien hizo tropezar a la hermana debe y tiene la firme responsabilidad de responder a este acto. 12:26 de esta misma epístola, aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 12, dice la escritura así, en el verso número 26, en el capítulo 12: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Esto habla de la responsabilidad corporativa que nosotros tenemos para con los miembros de la iglesia. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pero fíjate bien cómo es que dice en el verso número 24, y leo desde el número 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, o sea, los que acaban de llegar a los pies de Cristo. Aquellos que son pequeños son los que nosotros tenemos que estar procurando más, sobre todo porque necesitan ser resguardados, cobijados, protegidos, y estar orando directamente por ellos. Y dice el verso 23, y aquellos que el cuerpo nos parecen a estos vestidos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces, con todo esto, Pablo hace referencia a que nosotros no debemos de hacer tropiezo en ningún área de nuestra vida, y que nuestra vida siempre debe dignificar el nombre de nuestro Dios y en alabanza y gloria de mi Señor y Salvador Jesucristo. El verso número 33 y el 11:1, leo, dice así: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos,
para que sean salvos. 11.1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto nos lleva al tercer punto, a la responsabilidad de ser ejemplo. Pablo aquí se pone como ejemplo de conducta al decirle a los corintios que sean sus imitadores. Y yo puedo preguntarle a Pablo, bueno, Pablo, ¿tú cuál es el ejemplo que tú diste? ¿O cuál es el ejemplo que Pablo dio? ¿Por qué? Y si miramos con cuidado, que siempre el apóstol Pablo fue eficaz en enseñar y amar al prójimo. ¿Por qué? Porque lo único que deseaba, como ya lo dijimos anteriormente, su deseo ferviente antes de su beneficio personal, antes de procurarse a sí mismo, el único objetivo que tenía es darle gloria a Dios y exponer abiertamente el evangelio de la salvación para que muchas personas pudieran llegar a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Él nunca pidió nada a sí mismo, aun cuando tenía derecho de recibir a lo mejor apoyo económico de otras iglesias. Nunca lo hizo. Por el contrario, prefería trabajar y hacía su campaña para sostenerse. Y como artesano se identificaba con las personas que pues tenían escasos recursos y estaba listo para ayudar a todos. Las personas que pidieran favor, esto lo hacía de forma distinta para el judío, para el griego, ¿verdad? Para el gentil, para el cristiano. Y creo que es una buena medida que nosotros podamos tomar este ejemplo para saber que no importa a quién debemos, a veces hacer las cosas en pro de aquel prójimo que no conoce del Señor, pero con nuestro testimonio daremos un buen ejemplo de quién habita en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, él no hacía las cosas para su propio provecho, sino siempre lo hacía en pro de ese prójimo que necesitaba saber quién era este hombre. Y yo me pregunto, muestra verdaderamente, mi hermano, y yo te aliento a que tú muestres el ejemplo de mi Señor Jesucristo en tu corazón a todas las personas que no conocen del Señor, que tú sí conoces, y que ellos también te conocen, que tú eres un fiel adorador del Señor. Muéstrales el carácter de Cristo en tu corazón para que ellos algún día puedan ser salvos, si esa es la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? La última parte dice para que sean salvos. Es un objetivo primordial que el apóstol Pablo tenía, y era llevar al conocimiento de esta salvación. Y si en un momento Pablo siguió a Cristo, a quien yo y él fiel embajador del Señor, proclamando el Evangelio, y explicó el camino de la salvación, yo creo que lo menos que puede esperar nuestro Señor y Salvador Jesucristo de nosotros, si también nosotros mismos seamos unos instrumentos que dignifiquen el nombre de nuestro Dios. Que personas puedan ver en nosotros esa pureza, que en nosotros vean ese carácter de cumplir cabalmente lo que Dios dice en su palabra. Que ellos puedan saber y entender que la vida cristiana es una vida de grande responsabilidad. Es una vida que verdaderamente, como emisarios, nosotros somos embajadores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú sabes bien que un embajador de cualquier país, cuando está en un país extranjero, es como una pequeña sucursal del propio país del que viene. Y el embajador muestra las características, el lenguaje, la cultura y todo lo que emana de este país. Si este embajador hace las cosas indebidas, el embajador va a ser exiliado de ese país. Todo embajador debe de ser respetuoso y no puede ser tropiezo porque lleva a cuestas
la representación del país quien le envió. Tiene su bandera por encima de todo. Y tú como embajador de Jesucristo tienes la investidura de nuestro Dios. Tienes la bandera del Señor en tu corazón. Y es lo que debiéramos reflejar siempre todo esto, mis hermanos. Así que podemos decir claramente que todo esto, ¿verdad?, ha traído esta grande intención de parte del Señor a nosotros. Y como al inicio dijimos, esto no es obra de la casualidad. Dios ha depositado en nuestro corazón el poder llegar a los pies de Cristo. Y es una responsabilidad tremenda que tienen todas aquellas personas que han llegado a sus pies, y tú eres una de esas personas, mi hermano. En el capítulo número 11, verso 1, y yo de Cristo. Cuando el Testamento fue dividido en capítulos, por alguna razón desconocida, este verso fue colocado en el verso número 1 del capítulo 11. Pero por el contexto podemos ver que este verso es la conclusión del capítulo número 10. No nos vamos a poner a cuestionar por qué está en el capítulo número 11, verso 1, pero lo vimos aquí. ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque Pablo aquí está diciendo, sean imitadores de mí. ¿Sí? Pablo está animando a los corintios a que sigan su ejemplo, porque él mismo está siguiendo los pasos de mi Señor y Salvador Jesucristo. Él mismo está siguiendo los pasos de aquel que fue crucificado en una cruz. Él mismo está siguiendo la vida piadosa que Dios le había permitido llevar, y que esto glorificaba el nombre de nuestro Dios. Y por último, quiero llevarte a un verso. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 21. La primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso número 21. Dice: pues fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Hace unos días, un hermano me había enviado una reflexión, y quiero hacer la exposición de esto. Y es más o menos y el hijo le dice: papá, tú mira al frente, yo sigo tus pasos, o sea, yo sigo tus pisadas. Ese es un ejemplo de cómo nosotros podemos considerar que muchas personas nos cristiana, para que ellos sigan asistiendo, no tienen gran responsabilidad. ¿Por qué? Ellos tienen sus pisadas. Es habitual para cada uno de ellos. Y yo he conocido a personas que han llevado a los pies de Cristo a algunas personas. Han llevado a muchas personas a los templos. Pero es curioso que esas personas que llevaron a otras a los pies de Cristo ya no asisten a las iglesias cristianas. Ya no van por falso testimonio, por una mala actitud, por un pecado que tuvieron por ahí. Yo no sé si tú estés en esta posición, pero lo cierto es que hoy Dios nos llama a que nosotros debemos de cumplir cabalmente esta responsabilidad. ¿Sí? Al momento de decir que debemos de seguir sus pasos y que seguimos a Jesucristo, no
Está diciendo el apóstol Pablo que sigamos para sufrir la agonía y el dolor que se está sufriendo como lo hizo mi Señor Jesucristo, mucho menos de llegar al punto de estar en una cruz, Señor Jesucristo. Debemos de seguir pasos, y así como Pablo siguió los pasos de esto delante de nosotros, debemos de seguir sus huellas. ¿De qué forma? Mostrando el amor de Cristo, mostrando las características del Señor Jesús en nuestro corazón, mostrando gratitud y sobre todo guardando los preceptos de su palabra para ser siempre obedientes a la obra del ministerio y sobre todas las cosas que Dios hasta el día de hoy nos tiene a sus pies, y ha sido el propósito que Dios ha tenido para nuestras vidas, que podamos glorificar su nombre con una gran responsabilidad. Así que concluyendo con todo esto, cristiano, cristiana, que tú escuchas y que me estás mirando, esta es una responsabilidad para todos aquellos que han llegado a los pies de mi Señor Jesucristo. ¿Cuál? Glorificar el nombre de nuestro Dios, pero no solamente de palabra, sino de conducta, de mente y de corazón y de palabra, buscando tan solo exaltar el nombre de Jesús. Oremos. Padre, gracias, Señor Dios, por tu palabra. Señor, tu palabra siempre nos alienta, nos anima, pero también nos exhorta y nos desafía. Señor, sabemos que en ocasiones no somos aquellos hijos que tú quisieras que nosotros pudiéramos ser. Tal vez no hemos cumplido las expectativas que tú tenías de nosotros, pero hoy aquí estamos a tus pies. Nuestro deseo ferviente es buscarte y darte gloria y honra. Y Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestras malas obras. Te pedimos perdón por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas palabras, por nuestras malas conductas. Y hoy, Padre, nos humillamos delante de ti, deseosos de que tú, Señor, obres en nuestras vidas y nos hagas mejores creyentes, mejores cristianos, mejores hombres de Dios que dignifiquen el nombre de mi Señor Jesucristo y que podamos reflejar el rostro de Jesús a través de nuestra propia vida. Rogamos, Padre, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú seas nuestro pronto auxilio en toda tribulación y necesidad, y que tú seas exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo pedimos, Padre. Amén. Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos.